Y estamos conectados con el constitucionalista Carlos Hackanson, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Mayra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay varias cosas que queremos analizar y entre ellas, primero, dado que es un tema reciente, es la tesis que ha sido denunciada, que tiene un plagio de 52% del presidente Castillo y su esposa. Es más de la mitad. Y en otros países, por ejemplo, como el presidente de Hungría, ante estas evidencias que también se había corroborado que la tesis había sido plagiada, por vergüenza, simplemente dimitió. ¿Cómo lee usted esta denuncia? Bueno, ya desde antes de esta noticia se ha ido cuestionando y ha sido materia de vacancia presidencial todo el tema relativo a la incapacidad moral permanente. Yo me distancio de colegas míos que sostienen que hace alusión a la incapacidad mental. Hace alusión a una clara y grave inconducta por parte del jefe de Estado que sin que el Parlamento sea una sede judicial, el Parlamento pues se mueve por indicios, ¿no? Claros, ¿no? De una grave inconducta que luego el presidente tendría, o el presidente tendría que resolverlas, ¿no? En la vía judicial, ¿no? Ahí no se tienen que militar pruebas, ¿no? Sino que son graves indicios, ¿no? Y de esto hemos tenido, en los 9 meses o ya 10, ¿no? Del gobierno, hemos tenido varios, ¿no? Pero claro está que podríamos devenir una clara inestabilidad si a los presidentes en general no los sometemos a un acto de vacancia, ¿no? Si esta no se termina configurando con otros factores adicionales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en el caso de la vacancia moral por la incapacidad moral permanente, primero hay que tener en cuenta que hay tres pilares, ¿no? Primero, que el presidente personifica a la nación. Segundo, que dirige las relaciones internacionales. Y tercero, que dirige la hacienda pública, ¿no? Y en estos tres pilares, que creo yo que podrían configurar, ¿no? Si se puso una grave inconducta, estos tres pilares, el presidente ha incurrido. Dirigir la hacienda pública, hemos visto irregularidades, pongo todo el tema relativo a los niños, ¿no? Y todo lo que están los colores eficaces declarando, ¿no? Que tiene que ver con el erario del Estado. Sobre las relaciones internacionales, no solo me estoy refiriendo por ejemplo, a la posición del Estado respecto al mar para Bolivia, que fue un escándalo pues internacional, ¿no? La entrevista que le hacen a la CNN en español, sino además el error, por ejemplo, en nombrar embajadores sin ninguna preparación y que incluso algunos los han devuelto porque no los han aceptado a los países de destino, ¿no? Y además haber reconocido países que nos pueden ocasionar ciertos problemas internacionales, ¿no? Todo eso, y luego personificar a la nación, pues claro. Aquí está, por ejemplo, además, ¿no? El tema de la tesis, que es una grave inconducta, ¿no? Sabemos, ¿no? Que el jefe de Estado de Hungría tuvo que renunciar, pero es una grave inconducta. Lo que hay detrás de todo esto hay un efecto teflón, ¿no? Que pareciera que no afectara al presidente, y por supuesto que sí lo afecta, tiene más, digamos, causales de indicios que los que tuvo pues Richard Nixon con el caso Watergate, ¿no? Está clarísimo, incluso hasta casos de obstrucción a la justicia. Entonces yo veo que esto está en manos del Parlamento, pero naturalmente que el tema de la vacancia sería una situación muy traumática, porque lo que yo veo, Mayra, es que parece que la vacancia ha llegado para quedarse, como ha llegado para quedarse si es que, por ejemplo, bueno, ya el Parlamento incluso puso un parche respecto al mal uso de la concepción sobre la cuestión de confianza, la disolución que no se aplicaba, pues de alguna manera ya el nuevo gobierno llega y si no tiene mayoría busca la manera de gatillar dos cuestiones de confianza o dos mociones de censura al Consejo de Ministros para aplicar la disolución parlamentaria. A esto, por ejemplo, se está hablando de adelanto de elecciones, ¿no? Como se hizo en el año 2000, pues en situación realmente de salida, ¿no? Digamos, una situación de régimen bastante autoritario. Y llegan para quedarse, ¿no?
Entonces, eso es lo peligroso que tiene de ver estas medidas. Yo Doctor sugiero, Hackenson. por ejemplo, lo ideal sería, no lo va a hacer al parecer, es que lo menos traumático es la renuncia presidencial, Ajá. Pero parece pero es que lo se ha menos aferrado al traumático, no cargo, aceptada por ¿no? el Congreso. Pero Sí, esto parece ser la menos traumática, pero pareciera ser que la más difícil que el presidente tome, ¿no? algunos señalan, como el señor Montoya, que si el plagio de la tesis podría configurar causal de incapacidad moral permanente. ¿Esto es cierto? Yo considero que suma, porque claro, uno puede decir, bueno, la incapacidad moral permanente se calcula desde el momento en que el presidente, concomitante pues con el ejercicio de la presidencia, ¿no? Y casos futuros, ¿no? Pero eso es muy relativo, ¿no? Porque evidentemente si el presidente en ejercicio resulta que debe impuestos, pues yo no creo, bueno, se tiene una inconducta, pero yo no creo de la gravedad, ¿no? De la gravedad que podría implicar de alguna manera una vacancia, ¿no? En otras latitudes, por ejemplo, a lo mejor Barack Obama tuvo la primera semana que despedir ministro, secretario de Estado porque no habían pagado impuestos, comprar la primera semana, ¿no? Es otra sensibilidad, ¿no? El caso de Estados Unidos, nuevamente, Richard Nixon por mentir, ¿no? Incluso por indicios de obstruir la justicia, ¿no? Entonces, acá no, acá hay un efecto teflón, ¿no? Pero cuando ya se suman una serie de factores, por ejemplo, que uno quede en evidencia en la forma como se eligen a ministros, que lejos de enmendar la plana y buscar mejores cuadros, el siguiente ministro cuadro resulta igual o, o peor que el anterior, perdón que lo diga en cuanto a sus capacidades, ¿no? Si Doctor además Hackenson. tenemos una relación más cercana con gobiernos que son claramente antidemocráticos, es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Y otro elemento Si también. aceptamos que un miembro del Servicio de Inteligencia cubano sea embajador del Perú con la situación que advertimos, eso, por ejemplo, lo ha aceptado el peruano, así como no ha aceptado otros embajadores, el Perú ha aceptado un embajador con ese perfil, ¿no? Sí, doctor. Si vemos Si me irregularidades en el permite. uso del dinero público, mal manejo de la hacienda pública, ¿no? Eh, Creo que también, ¿no? Y trato bajo la mesa en Zarratea, pues evidentemente eso también configura. Entonces, hay una serie, y si además agregas, como si fuese, pues, con perdón, la aceituna, la papa y la huancaína, ¿no? Que el presidente planteó su tesis, me parece que no sé qué tenemos que esperar, ¿no? Entonces ya temas de no sé, de lesiones o no, homicidios para que de una manera se reaccione. Pero Doctor repito, todo Hackenson. esto sería muy automático que termine una vacancia presidencial, por lo que ya la vacancia presidencial es que ha llegado para quedarse, desgraciadamente. Ha salido de la caja de Pandora, ¿no? Como el tema de la disolución parlamentaria, ¿no? Cuando se tiene mayoría, que es como una bandera antipolítica, ¿no? Lo Nuestra que considero columnista. es que lo menos traumático es que el presidente renuncie, ¿no? Sí, pero doctor Hackenson, si me Y permite un iniciar minuto, un por proceso de favor, para sucesión. hacerle esta pregunta. Nuestra columnista Marisol Perestello, quien ha sido exministra de Justicia, ha planteado que se vayan todos, pero quien toma la iniciativa de hacerlo sería juntar 80.000 firmas y obligar a que el Congreso se pronuncie. ¿Esto podría ser posible? Digamos, a nivel de una petición ciudadana que muestre una, podría ser, pero el Parlamento es soberano, ¿no? Claro, esto podría ser una herramienta de presión. La presión se produjo el año 2000 porque no se sabía qué parlamentario había sido comprado y cuál no, ¿no? Tras los sucesos de la salida del CIN, ¿no? Y esa juramentación que de pronto ahí se supo quiénes eran los que pasaban de una fila y otra, ¿no? Recordemos que Montesinos comentó no puede haber otro 5 de abril, dijo en un video. Y de esa manera lo hizo evitarlo, ¿no? A través de ilegalmente, ¿no? Y penalmente con soborno y transfugismo a congresistas que habían sido electos, ¿no? Entonces hubo por los videos, por los videos, ¿no? Lo que plantea la doctora Pérez Tello es una de las tantas fórmulas que se están planteando, ¿no? Ante la irresponsabilidad de la ciudadanía de haber tomado la opción que tomó, ¿no? La cual, pues, en fin, esto ya es una cosa real. Lo que considero es que lo menos traumático sería, de todas formas, que el presidente renuncie, porque esa salida que ha mencionado toda Pérez Tello podía ser recurrente para otras oportunidades de un presidente incómodo y de alguna manera buscar
buscarla, aunque yo creo que acá hay todas las causales, pero llegan para quedarse, y esas malas prácticas llegan para quedarse, ¿no? Muy Y bien. eso no es saludable, ¿no? Ya está bastante contaminada, ¿no? La manera de hacer política, no la constitución, ¿no? Sino la manera de hacer política que termina intoxicando el sistema, ¿no? Que queremos formar, y a una reforma y ajustes pendientes del sistema político que hay que incluso revertir y instalar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Hackanson, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV en esta explicación sobre las salidas constitucionales a esta crisis que se sigue agudizando por más destapes e investigaciones que vemos en contra del presidente Pedro Castillo. Es lamentable que un mandatario tenga tantos escándalos en tan poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Buenas tardes.